Voy a Yo grabar. creo que empezó la grabación ahorita, ¿no? Sí. Amigos de Qué casualidad y viajeros literarios, bueno, pues el día de hoy estamos con Roberto García Bonilla y vamos a hablar de un libro interesantísimo que a mí en lo personal, que yo amo el cine y obviamente pues los libros, lo que nos trae el día de hoy aquí, pues estaremos hablando del siglo de Rulfo, fotografía y cine en su vida y su obra. Y primero que nada, pues Roberto García Bonilla, bienvenido aquí a Qué casualidad. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, por la aceptación de esta entrevista. Sí, se oye muy bajito. Pero bueno, eh, pues la verdad es que este libro a mí me sorprendió porque, bueno, este es un proyecto que surge pues de una necesidad para difundir pues las ciencias y humanidades. En primer lugar, con la ayuda también del CONACYT. Me parece pertinente hablar de esta parte de la literatura cuando se adapta muchos libros a la parte audiovisual, ya sea series, películas y algunos otros productos. Me parece que al inicio de este libro, bueno, pues se toca un poco la historia del cine, pero también se ahonda un poco en la figura de Rulfo y cómo no fue fácil de repente, pues la parte de la adaptación. Para ustedes, ¿cuál fue el motivo por el cual pues se empieza a desarrollar todo este trabajo? Eh, Me gustaría como un poco particularizar a lo que te refieres. Primero me comentas de este vínculo entre literatura y disciplinas visuales, es decir, las audiovisuales. Y por otra parte, entiendo, tienes que comentar quieres que comentemos el proyecto en general. Bueno, creo que son dos aspectos distintos que en cierto momento tienen confluencia. Es decir, este proyecto de ciencias humanidades y CONACYT, pues es precisamente a divulgar las humanidades a nivel más allá de la academia, por un lado. Ahora, por otro lado, el vínculo entre literatura y en este caso guionismo y cine es un vínculo complicado, fascinante, pero que se inició desde el mismo momento en que se inició el cine. Es decir, la literatura siempre ha estado presente y ha existido una suerte de, digámoslo así, de transposición y de pugna entre eh, la jerarquización del cine y la literatura. Cuando se hacen adaptaciones, siempre la literatura tiene una jerarquía superior desde el punto de vista histórico. Relativamente, el cine es una disciplina eh, nueva si la comparamos con la literatura. En ese sentido, la literatura siempre tiene una jerarquía frente al cine. Ahora, eh, hay que entender o hay que enfocar qué es lo que se quiere cuando se hace una traslación de la literatura al cine. Hay distintos enfoques posibles. Una es, el inmediato sería una adaptación, digamos, ceñida al texto original, respetando el texto, pero por otra parte, adecuándolo a las características del cine, porque hay que decir que la literatura y el cine son medios completamente distintos. Por lo tanto, no podemos tener los mismos resultados, pero aún así hay una intención, puede haber una intención de trasladarlo de manera eh, 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 totalmente ceñida, respetuosa al original. Esta sería la primera versión, o la primera posición más bien. La segunda es realizar una suerte de equilibrio entre lo
entre el texto literario y, muy importante, lo que le interesa al director y la producción cinematográfica. Eh, Porque evidentemente el director de cine quiere recuperar, pero también al texto original, pero también quiere establecer su propia interpretación, su propia visión, su propio marco contextual o social o histórico del texto que está adaptando. Y por último, aparecería la posición en la cual el texto simplemente es un punto de partida, pero se va a hacer una adaptación completamente libre, que conocemos también esos casos en los que, por ejemplo, se sabe cómo Shakespeare puede ser llevado a escena con una versión totalmente local del país o incluso de la región y del momento histórico y del habla particular del sitio donde se esté representando. Bueno, lo mismo podríamos decir en este caso para volver a nuestro tema original, que es el caso de Rulfo. Claro, y en el libro obviamente se habla de esta parte de adaptación. Creo que en el centro siempre cuando se habla de basado en el libro de, a veces aparece pues esta crítica inmediata sin darte oportunidad a ver la película, ¿no? O la serie, que ahora están tan de moda. Se habla un poco en este libro de quienes en un principio pues se acercaron a la obra de Rulfo y y empezaron a trabajar esta parte de guiones y se habla de dos figuras pues que forman parte del boom latinoamericano, ¿no? Gabriel García Márquez y Fuentes y de directores como Ripstein y algunos más. Yo quisiera preguntarle, ¿esta situación que se da en ese preciso momento es coyuntural o, de acuerdo a lo que ustedes realizaron, es coyuntural o es producto de la importancia de Rulfo en ese momento del boom latinoamericano, para que estos autores lo hayan retomado y estos directores? Me parece que son ambos aspectos, o sea, es coyuntural desde el punto de vista del encuentro, digámoslo así, familiar, gremial de estos escritores. No solamente se refiere al boom latinoamericano, porque primero hay que delinear un poco lo que es el boom latinoamericano. Así, el boom latinoamericano partió a partir de una intención de, digamos, o así, eh, difundir la literatura latinoamericana, eh, eh, encabezado por una agente literaria que se llamó Carmen Balcells, que tuvo, digamos, el talento para promover a nuestros autores latinoamericanos en Europa. Pero eso fue, digámoslo así, a principios de los años 60. Cortázar fue el primero digamos, el primer contacto, el primer punto de partida. Pero volviendo a Rulfo, a García Márquez, también se debe a una confluencia de intereses selectivos. Es decir, a los tres escritores de los que estamos hablando, tenían un profundo gusto y pasión y conocimiento del cine. Eran grandes conocedores de cine, grandes frecuentadores del cine. Entonces, también tuvo que ver ese factor y hay un factor más que es la confluencia, y aquí incluso geográfica, de los tres escritores, es decir, García Márquez tenía muy poco de haber llegado a México y una de las formas de sobrevivencia fue su trabajo como guionista. Él tuvo un trabajo, diríamos, eh, fructífero e importante en el cine. El caso de Fuentes fue semejante en este momento, aunque entre ellos dos habría
reflexión permanente durante varios años al pensar qué es lo que les puede dar o les podía dar el guionismo y qué podía aportarles a la literatura, por un lado, y por otro, cuánto podían perder concentrados en el trabajo de guionistas frente a su obra literaria. Al final coincidieron en que lo más importante era su obra literaria. Pero debo añadir un elemento más. Eh, este boom latinoamericano al que tú te refieres y esta que establece este vínculo entre cine y literatura, sí, solamente es un elemento entre otros. La relación entre escritores y la escritura cinematográfica es de larga data. Es decir, hay muchos escritores como Elena Garro, como José Revuelta, como Martín Luis Guzmán, que trabajaron para el cine. Es decir, ahora incluso hay una recuperación de cineastas, incluso mujeres, como Janet Alcoriza, algunas autoras más que eh, fueron un cimiento importantísimo en la época de oro del cine mexicano. Entonces, para concluir tu pregunta, yo solamente añadiré que sí hay una confluencia, el boom latinoamericano tuvo que ver, pero sobre todo fue un momento sociocultural y también digámoslo así, sociopolítico. Gracias. Y bueno, este libro pues se divide en distintos capítulos, obviamente pues toca esta parte, ¿no? De la labor a veces poco conocida de Rulfo para la mayoría de la gente en un aficionado a la fotografía y esta parte pues obviamente de sus obras, El Llano en Llamas, Pedro Páramo, pero sobre todo se centra en la parte del Gallo de Oro, donde me dio mucho gusto ver ahí el nombre de mi maestro, Ayala Blanco, uno de los mejores críticos de cine que hay en este país, que la verdad a mí me da mucho orgullo porque es un hombre que tiene esta sensibilidad tan especial para entender el cine. Es primero un cinéfilo y después se vuelve crítico. Entonces aquí pues hace algunas pues reflexiones Ayala Blanco, ¿no? Sobre todo la parte de la ambientación histórica y habla del Gallo de Oro como un cuento, no con los tamaños de Pedro Páramo ni tampoco El Llano en Llamas, y me parece que eso también le aporta muchísimo al libro, la parte de la crítica literaria, pero también la crítica cinematográfica, que el otro día hablábamos con otro autor y pues cada vez se está perdiendo más, ¿no? Esta actividad en la que realmente se analiza el cine y se analiza la literatura. Creo que este libro viene a aportar muchísimo a esta pelea que siempre hay y con lo que iniciamos esta charla es, ¿qué es mejor? ¿La película o el libro? Y yo siempre he discutido esa parte porque, como bien dice, pues son dos lenguajes totalmente diferentes que convergen sí en un punto, pero al final su dialéctica y sus herramientas, pues a veces son totalmente diferentes. Y en este libro, pues se nos plantea, ¿no? Mucho la parte del análisis de los textos, la parte de la obra de Rulfo, pero también nos deja ver este Rulfo pues amante de la fotografía y que eso pues también le da otra visión a contar la historia, ¿no? Y se centra en la parte del gallo de oro. Yo quisiera preguntarle, con toda esta información, el lector realmente sí, que guste del cine y de la literatura, realmente puede llegar a un punto de entendimiento más profundo de estas lecturas y podrá cuestionar este tipo de series que ahora se están haciendo, en el caso de Pedro Páramo, realizada por Netflix, y en el caso de El Gallo de Oro, realizada por VIX. Bueno, estás hablando de varios aspectos, aparte de la pregunta
divide en dos partes que me haces. Primero, este libro parte del trabajo en la literatura más que del análisis cinematográfico. Es decir, si mi formación es literaria, no es cinematográfica. Por lo tanto, yo parto de la literatura. Eh, entonces, el sentido del libro originalmente fue una, esta, una parte del libro, la tercera parte de este libro, parte de una tesis de doctorado en la cual yo abarco toda la obra de Rulfo y dedico eh, 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 solo 2 capítulos entre 7 a el cine y la fotografía. Ahora, eh, mi intención original no fue hacer un texto de divulgación ni de didáctica para los lectores respecto de la relación y comprensión del vínculo literatura y cine. Pero evidentemente que había que establecer los ejes cardinales que significan precisamente este vínculo, como ya has dicho y hemos comentado aquí, es un vínculo complejo y siempre hay una suerte de pugna entre qué es mejor el texto original o la película y ahora la serie. Me parece que eso depende de varios factores. Evidentemente que la jerarquía superior siempre la va a tener la literatura. Es muy difícil que al final de una conclusión de una obra, digamos así, cinematográfica basada en un texto literario, se diga que la obra cinematográfica superó a la obra literaria. Eso sucede, pero es muy raro. Entonces, yo más que establecer, digámoslo así, parámetros de valoración de qué es mejor si la literatura o el cine, yo lo que hago es al principio, en la parte inicial, hago una especie entre líneas de planteamiento teórico entre lo que es el medio de la literatura y el medio del cine, los medios del cine. Y por supuesto que establezco muchas voces de teóricos, comentaristas, cineastas, literatos respecto del vínculo del que estamos hablando y en particular del caso de Rulfo. Efectivamente, Ayala Blanco, además de ser lo que tú acabas de comentar, pues debo decir que es el crítico mexicano más constante de la historia del cine mexicano. Eh, Lleva por lo menos 60 años escribiendo de manera permanente y además él intervino en la publicación del libro llamado El Gallo de Oro y otros textos para cine, que eso a estas alturas nos dejaría una enorme pregunta, bueno, no una pregunta, sino muchas preguntas respecto de cómo fue ese proceso. No me voy a detener ni en el proceso ni en las preguntas, solo diré en suma que la escritura de El Gallo de Oro encierra varias dudas respecto de cuál fue el proceso de escritura. Originalmente se supone que Rulfo escribió una novela que se llamaría El Gallero, luego Manuel Barbachano le pidió a Rulfo un guión, Rulfo sacó eh, todos los elementos importantes que tenía para el guión de su novela, luego se filmó la película y 16 años después se publicó el texto para
como guión. Lo más curioso y extraño es que 30 años después de la publicación de ese guión, apareció el texto como novela. Yo hice un cotejo puntual, línea por línea, donde no encontré más que 3 cambios de contenido que tenían que ver con algún pronombre relativo en un artículo, y el resto de los cambios eran completamente de tipografía. Y entonces, otra de las preguntas que aparece: ¿por qué se esperó tanto tiempo? ¿Por qué los críticos, ya sea literarios y cinematográficos, nunca dijeron nada respecto de el texto del Gallo de Oro eh, eh, frente al cine? No es que no lo hayan dicho, sino simplemente menospreciaron el texto, tanto críticos de cine como críticos literarios. Eh, Saltaré al último punto que tú, queriendo sintetizar tu pregunta. Es decir, mi intención fue mostrar en este libro eh, eh, el proceso que llevó Rulfo en su acercamiento a la fotografía y también al cine. ¿Qué sucedió en el caso del cine? Rulfo, igual que sus contemporáneos, vieron la posibilidad de que en el trabajo como guionista hubiese dos aspectos, bueno, 3 aspectos importantes. El primero, eh, eh, escribir profesionalmente, es decir, para ser remunerados. Segundo, en el caso de Rulfo, eh, que sus propios textos, es decir, fueran adaptados, a que él fuera consultado y que su obra literaria tuviera difusión a través del cine. Ese fue un ideal que él tuvo. Y eh, por último, en que él tuviera un elemento más en el cine como impulso creativo para su trabajo global, ¿no? Es decir, para su trabajo integral, que precisamente ahí se incluiría lo que tú has mencionado: la fotografía, el cine y la literatura. Es decir, un escritor como Rulfo, tan conocedor y con un oficio de fotógrafo, no olvidemos que dejó unos 6.000 negativos como legado fotográfico, y hay cerca de 8 libros, alrededor de 8 libros de fotografía de él. Y entonces un autor con esas características, pues tenía una idea propia de lo que es el cine. Entonces, en el caso de Rulfo, lo que yo quiero mostrar es cómo todo digamos, su periplo por el cine fue en 2 vertientes. Uno, las adaptaciones que hicieron sobre su obra, por un lado, y por otro lado, las colaboraciones en las que él participó con autores como Rubén Gámez o Antonio Reynoso. Me estoy refiriendo a La Fórmula Secreta y al Despojo, respectivamente. La Fórmula Secreta, como sabemos, y es, yo diría, un hito en el cine mexicano, es un parteaguas en el cine mexicano, que ahora puede uno verlo como algo extraño, insólito, trágico, incomprensible, surrealista. Hay muchas acepciones al respecto. Pero lo que es cierto es que Rubén Gámez logró algo sorprendente, y coincidió con Rulfo en una preocupación, que es el México en general, y en particular esta confluencia y distanciamiento entre el México urbano y el México rural. Como sabemos,
el texto de Rulfo para la fórmula secreta fue escrito eh, después de haberse filmado la película. Es un caso atípico, y bueno, y además lo lee en la filmación, lo lee el poeta también muy conocido, Jaime Sabines. Entonces, esto, digamos, el despojo es un cortometraje eh, 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 que dura menos de 15 minutos y es un caso también atípico. Hay otros casos más, pero vemos cómo todas las colaboraciones que tuvo Rulfo en el cine como escritor cinematográfico son completamente atípicas. Y El Gallo de Oro sería el caso en el que hay todas las características más convencionales de un argumento que se entrega para que el director lo trabaje. En este caso lo trabajó con Gabriel García Márquez primero y luego con Carlos Fuentes. No olvidemos que, como se dice en el libro y como lo sabemos y lo han eh, reflejado y analizado otros críticos, hay dos versiones de eh, de ese guión que se llevó finalmente al cine con la dirección de Roberto Gabaldón, que también a la sazón fue conocido, cercano y tal vez amigo de Rulfo. Juntos tomaron fotografías eh, las terminales del Valle de México. Estoy viendo que nos anuncian que está por terminar el tiempo, entonces eh, me detengo. Pues muchísimas gracias y sí, pues estamos llegando al final de esta charla. Muy interesante. Este libro, El siglo, perdón, de Rulfo nos permite pues ahondar mucho más en la figura de Rulfo como escritor, como fotógrafo y también como esta parte que contribuye al cine. Muchísimas gracias, Roberto García Bonilla, por esta charla tan interesante. Muchas gracias a ti, te agradezco mucho tu atención, Angie, y un gusto conocerte y escuchar. Pues muchas gracias y también al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda el espacio para platicar con sus autores. Recuerden que esta entrevista de manera completa la veremos en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales. Y esto no es casualidad. Gracias. Pero, ya, entonces,